El diagnóstico y la clasificación de la diabetes constituyen pilares básicos ineludibles de la diabetología que guían la conducta clínica. En la última década se han producido avances que han mejorado significativamente el conocimiento de esta área de la diabetología, la cual, sin embargo, no está exenta de controversias. El diagnóstico de la diabetes puede afectar de manera intensa distintas esferas de la vida del paciente. Puede impactar negativamente en la cobertura médica, el trabajo, el seguro, en la psiquis, en la estructura familiar, en la planificación para tener hijos, entre otros. Por todo ello, el diagnóstico debe reposar sobre bases sólidas y debe estar acompañado de la suficiente contención profesional médica que requiera el paciente. Las principales herramientas diagnósticas que cuenta la diabetología actualmente son la glucemia plasmática de ayuno, el test de tolerancia a la glucosa oral y la fracción A1C de la hemoglobina glicosilada que desarrollaremos a continuación. Es importante conocer y reconocer la existencia de ciertos aspectos centrales del diagnóstico que serán abordados ulteriormente. En primer lugar, aspectos técnicos que pueden afectar la medición de la glucemia. En segundo lugar, el conocimiento de divergencias en términos de sensibilidad y especificidad diagnósticas entre la glucemia de ayuno y el test de tolerancia a la glucosa que guían la elección del test diagnóstico. En tercer lugar, el impacto a menudo intenso del método utilizado para medir la hemoglobina glicosilada que puede afectar severamente la calidad de la medición. Y por último, la necesidad de adaptar los criterios y métodos diagnósticos disponibles de acuerdo a situaciones específicas, en particular en el embarazo. La prediabetes es un estado intermedio que precede a la diabetes. La tasa de conversión anual de prediabetes a diabetes es de 5 a 10% aproximadamente. Es importante conocer los criterios diagnósticos de prediabetes debido a tres razones fundamentales. En primer término, la prevalencia de prediabetes es muy elevada, cercana al 25% en personas adultas, observándose típicamente en aquellas con obesidad o sobrepeso acompañado de sedentarismo. En segundo lugar, la prediabetes es asintomática y en tercer término, cuando existe prediabetes asociado a sobrepeso u obesidad, se pueden instaurar estrategias terapéuticas relativamente eficaces para prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2, principal forma de diabetes. Los criterios diagnósticos con mayor validez internacional y fuerte sustento científico son los propuestos por la Asociación Norteamericana de Diabetes de los Estados Unidos, denominada ADA, que establece prediabetes ante la presencia de uno o más de los siguientes criterios: glucemia plasmática de ayuno entre 100 y 125 miligramos por decilitro, denominada glucemia alterada de ayuno; glucemia plasmática postprandial 2 horas después de un test de tolerancia a la glucosa oral con valores entre 140 y 199 miligramos por decilitro, denominada intolerancia a la glucosa; y por último, hemoglobina glicosilada fracción A1C con valores entre 5,7 y 6,4%, medida por un método validado internacionalmente. Los criterios diagnósticos de diabetes actualmente aceptados internacionalmente son también los propuestos por la Asociación Americana de Diabetes, ADA. Uno o más de los siguientes 4 criterios diagnósticos definen la presencia de diabetes: glucemia plasmática de ayuno mayor a 125 miligramos por decilitro, glucemia plasmática postprandial 2 horas después del test de tolerancia a la glucosa mayor a 199 miligramos por decilitro, hemoglobina glicosilada A1C mayor a 6,4% o una glucemia plasmática tomada al azar en cualquier momento del día con valores mayores a 199 miligramos por decilitro en presencia de síntomas clásicos de hiperglucemia como por ejemplo poliuria, polidixia, entre otros. Por último, para los 3 primeros criterios, en ausencia de síntomas clásicos de diabetes, es necesario confirmar el diagnóstico repitiendo el test. Es clave tener en cuenta ciertos aspectos técnicos de la medición de la glucemia
especialmente factores preanalíticos que pueden afectar la precisión de la medición. Por ejemplo, la glucemia exhibe un ritmo circadiano, por lo cual es importante medirla a la mañana. Por otro lado, hay que medirla en plasma y no en suero, donde el valor es diferente. Asimismo, la extracción de sangre debe efectuarse en un ambiente con temperatura estable, templada, de 20 a 25 grados centígrados aproximadamente. Lo más importante de todo es usar tubos que contengan inhibidores de la glicólisis que prevengan el descenso de la glucemia. Hay que tener en cuenta que dichos inhibidores no suprimen totalmente la glicólisis y que su efecto máximo se suele observar luego de 1 a 2 horas aproximadamente. Por todo ello, es indispensable, luego de la extracción de sangre, que el bioquímico centrifugue rápidamente la muestra y separe el plasma. Caso contrario, la medición subestimará el valor de la glucemia, es decir, habrá valores falsamente bajos, más bajos que lo real. La glucemia plasmática de ayuno, en términos diagnósticos, es más específica pero menos sensible que el test de tolerancia a la glucosa, exhibiendo asimismo mayor reproductibilidad que este último. Las personas con glucemias de ayuno normales, entre 81 y 99 miligramos por decilitro, tienen 3 veces más riesgo de diabetes que aquellas con valores inferiores a 81 miligramos por decilitro. Es decir que, incluso con glucemias normales de ayuno, a mayores valores, mayor riesgo futuro de diabetes. La presencia de glucemia alterada de ayuno, una forma de prediabetes, expresa la existencia de insulinoresistencia hepática combinada a falla en la primera fase de secreción de insulina. El test de tolerancia a la glucosa oral debe efectuarse de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, algo que a menudo no sucede. Se debe administrar 75 gramos de glucosa oral disuelta en agua al 20%. Este es el único método aceptado para diagnosticar intolerancia a la glucosa, una forma de prediabetes, a partir de la medición de la glucemia postprandial a las 2 horas. La intolerancia a la glucosa expresa la existencia de, en parte, insulinoresistencia muscular acompañada de falla en la primera y segunda fase de secreción de la insulina. Este test exhibe limitada reproductibilidad y es menos específico en términos diagnósticos que la glucemia plasmática de ayuno, por lo cual puede haber hasta 30 o 40% de falsos positivos. Asimismo, puede inducir náuseas y o vómitos. Sin embargo, este test es mucho más sensible que la glucemia plasmática de ayuno. Por ello, debe ser indicado especialmente en personas con elevado riesgo de diabetes, en particular en aquellas con obesidad o sobrepeso y en mujeres embarazadas. No existe uniformidad en el método utilizado para medir la hemoglobina glicosilada, es decir que cada laboratorio lo mide empleando una metodología diferente. Los métodos validados internacionalmente son aquellos que tienen el aval del organismo NGSP, denominado Programa Nacional de Estandarización de la Hemoglobina Glicosilada, y que están basados en el mega estudio DCCT, denominado en inglés Diabetes Control and Complication Trial, que utilizó originalmente hace más de 20 años un kit comercial basado en el método HPLC, cromatografía líquida de alta presión, para evaluar los beneficios de la insulinoterapia intensiva en la prevención de complicaciones crónicas en pacientes con diabetes tipo 1. Actualmente existe un extenso listado de kits que utilizan distintos métodos que han sido avalados por este organismo, ya que miden la hemoglobina glicosilada de manera similar en términos de precisión a la del mega estudio pionero DCCT. La medición de la hemoglobina glicosilada con fines diagnósticos es costosa y no está exenta de sesgo, ya que diferentes situaciones fisiológicas, por ejemplo el embarazo, y enfermedades varias, como por ejemplo anemia, insuficiencia renal, enolismo, hemoglobinopatías, etc., pueden alterar significativamente la precisión del método diagnóstico. Sin embargo, este test, cuando es medido correctamente, tiene excelente reproductibilidad y no requiere ayuno. Se recomienda el screening diagnóstico en adultos asintomáticos con sobrepeso u obesidad, acompañado de uno o más
de los siguientes criterios: sedentarismo, antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, persona perteneciente a etnia con riesgo elevado de diabetes, por ejemplo en poblaciones afroamericanas, en indígenas de islas del Pacífico, etc. Presencia de descenso del colesterol HDL, hipertrigliceridemia o elevación de la presión arterial. También se recomienda el screening diagnóstico en adultos asintomáticos con sobrepeso u obesidad acompañado de antecedentes personales de prediabetes, poliquistosis ovárica, manifestaciones clínicas de insulinoresistencia como la lactosis nítrica o antecedentes de enfermedad cardiovascular. En adultos asintomáticos sin ninguno de los factores mencionados anteriormente, que tengan una edad igual o superior a 45 años, se debe efectuar el screening para diabetes y, en caso que sea negativo, se debe repetir cada 3 años al menos. Por su parte, si existe prediabetes, el screening debe repetirse al menos una vez por año. El diagnóstico preciso de la diabetes gestacional es muy importante, ya que existe una elevación creciente de proporciones pandémicas en la incidencia de esta enfermedad, la cual puede influir de manera dramática en el desarrollo del embrión. Por ello, un diagnóstico preciso y precoz es capital, ya que permite instaurar rápidamente medidas terapéuticas para controlar eficazmente la enfermedad, protegiendo a la vez al embrión y a la madre. En la última década, especialmente a partir del año 2010, han cambiado los criterios diagnósticos de diabetes gestacional, siendo los de mayor validez internacional los de la Asociación Americana de Diabetes ADA, que tienen el mayor sustento científico. La presencia de uno o más de los siguientes valores diagnósticos indica la existencia de diabetes gestacional: glucemia plasmática de ayuno igual o mayor a 92 miligramos por decilitro, glucemia plasmática postprandial 1 hora después de un test de tolerancia a la glucosa oral con valores iguales o mayores a 180 miligramos por decilitro, o glucemia plasmática postprandial 2 horas después de un test de tolerancia a la glucosa oral con valores iguales o mayores a 153 miligramos por decilitro. Es fundamental conocer ciertas consideraciones generales sobre el diagnóstico de la diabetes gestacional. En primer lugar, el test de tolerancia a la glucosa oral debe efectuarse con 75 gramos y es el método de primera elección. En segundo lugar, no se aconseja más ni el test de tolerancia con 100 gramos de glucosa oral, ni el test previo de O'Sullivan con 50 gramos de glucosa. Desde el año 2010, un solo valor diagnóstico es suficiente. El despistaje puede ser temprano, especialmente en mujeres con riesgo elevado, o puede efectuarse clásicamente dentro de las semanas 24 a 28. Las mujeres con bajo riesgo de diabetes gestacional son aquellas con normopeso, edad inferior a 25 años, sin antecedentes personales de prediabetes, diabetes o de problemas obstétricos, con peso corporal normal al nacer, ausencia de diabetes en familiares de primer grado y pertenecientes a etnias sin riesgo elevado de diabetes. Mientras que las mujeres con riesgo elevado de diabetes gestacional son aquellas que presentan uno o más de los siguientes criterios: obesidad severa, antecedente personal de diabetes gestacional, antecedentes familiares de diabetes tipo 2 y antecedentes personales de glucosuria y o prediabetes. En este grupo de mujeres es fundamental el depistaje de diabetes gestacional lo más temprano posible. La clasificación actual de diabetes mellitus con mayor validez internacional es la propuesta por la Asociación Americana de Diabetes ADA. Esta clasificación, dividida en 4 grupos, fue propuesta originalmente en 1997 y fue escasamente modificada a partir de entonces. Es una clasificación basada en la etiopatogenia, preconizada a partir de un sólido corpus de evidencia científica que señala de manera unívoca que la diabetes es un síndrome heterogéneo que puede ser producido por múltiples enfermedades por demás variopintas. En suma, la diabetes mellitus constituye un síndrome extremadamente
vasto y rico que exige al médico un conocimiento pormenorizado para guiar la atención médica eficaz de cada paciente. El grupo 1 corresponde a la diabetes tipo 1, que se subdivide en diabetes tipo 1A y diabetes tipo 1B. La primera representa más del 90% de todas las diabetes tipo 1 y se caracteriza por una destrucción autoinmune de la célula beta, traducida en la presencia de uno o más de los siguientes autoanticuerpos contra los islotes pancreáticos: ICA, GADA, IA2A, anticuerpo antiinsulina, anticuerpo contra zinc, T8, transportador de zinc. Existe desde hace varias décadas un aumento de proporciones pandémicas de esta forma de diabetes, especialmente en niños menores de 5 años. En la diabetes tipo 1B, también llamada idiopática, contrariamente a la diabetes 1A, no se observan autoanticuerpos y se desconoce la causa de la destrucción beta, sospechándose la participación, en ciertos casos, de virus. Típicamente en la diabetes tipo 1 existe una destrucción beta generalmente rápida que conduce a insulinopenia absoluta en ausencia de insulinoresistencia. Antiguamente se la consideraba como diabetes insulinodependiente o infanto-juvenil, aunque puede no ser necesario de entrada la insulinoterapia y puede presentarse en otros grupos etarios, en particular en el adulto. El grupo 2 está representado por la diabetes tipo 2, responsable de cerca del 85 a 90% de todas las formas de diabetes. En la diabetes tipo 2 existe una falla beta lentamente progresiva, acompañada de insulinoresistencia, típicamente en personas sedentarias obesas o con sobrepeso, y en un contexto biológico de inflamación subclínica sistémica. Existe un crecimiento pandémico de la diabetes tipo 2 de extremada gravedad, paralelo a la pandemia actual de obesidad y sobrepeso. El grupo 4 corresponde a la diabetes gestacional, una entidad altamente heterogénea que también es más frecuente en personas sedentarias obesas o con sobrepeso, y que en una minoría de casos, cercana al 10%, puede tener un fondo autoinmune. El grupo 3 constituye un gran cajón desastre que agrupa una multiplicidad de formas de diabetes atípicas, infrecuentes o raras, que a menudo son subdiagnosticadas ya que se requiere de un conocimiento profundo de la diabetología. En muchas de estas formas, especialmente en aquellas denominadas diabetes monogénicas, es posible, conociendo la causa, efectuar una medicina o diabetología personalizada que mejora la eficacia terapéutica y reduce costos. El subgrupo 3A corresponde a diabetes ocasionadas por defectos genéticos en la célula beta, destacándose la diabetes monogénica más frecuente, que se denomina MODI. Otra forma emblemática de este subgrupo es la diabetes neonatal. Son formas importantes de diabetes en donde se puede efectuar con éxito una medicina personalizada basada en el diagnóstico genético. El subgrupo 3B corresponde a diabetes ocasionada por defectos genéticos que afectan la acción de la insulina, destacándose la diabetes hipoatrófica y el síndrome de insulinoresistencia tipo A, entre otras. El subgrupo 3C corresponde a diabetes ocasionada por enfermedades del páncreas exógenas, por ejemplo la pancreatitis, la fibrosis quística, la hemocromatosis, el cáncer de páncreas, entre otros. El subgrupo 3B corresponde a diabetes ocasionadas por endocrinopatías como la acromegalia, el Cushing, el glucagonoma, entre otros. El subgrupo 3E corresponde a diabetes ocasionadas por fármacos tóxicos, destacándose por ejemplo la pentamidina, el raticida Vacor, los glucocorticoides, los agonistas beta-adrenérgicos, las tiazidas, el interferón gamma, etc. El subgrupo 3F corresponde a diabetes ocasionada por infecciones, especialmente por rubiola congénita y por citomegalovirus. El subgrupo 3G corresponde a diabetes raras inmunomediadas, destacándose el síndrome del hombre rígido o stiff man en inglés, el síndrome de insulinoresistencia tipo B por autoanticuerpos contra el receptor de insulina, etc. Por último, el
el subgrupo 3H corresponde a diabetes ocasionada por síndromes genéticos como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, la corea de Huntington, la porfiria, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome de Prader-Willi, entre otros. Como vemos, existen más de 100 formas de diabetes, una verdadera complejidad sindrómica que requiere el conocimiento pormenorizado por parte del médico. Vemos perfectamente dentro de este síndrome de diabetes que existen tanto diabetes típicas clásicas como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, pero existen también diabetes atípicas, una larga lista de formas de diabetes que pueden ser raras, pero a veces no lo son tanto, y es muy importante conocerlas para poder ejercer un tratamiento eficaz. Previo al año 1997, la clasificación internacional de diabetes que imperaba era una clasificación basada en el tratamiento. Actualmente, la clasificación de diabetes es una clasificación basada en la etiopatogenia, ya que día a día la diabetología se va complejizando y se requiere el conocimiento profundo de los mecanismos etiopatogénicos que gobiernan las distintas causas de diabetes para poder ejercer un tratamiento más específico. Existe una forma de presentación de diabetes denominada LADA, diabetes autoinmune latente del adulto, que no está incluida en la clasificación, ya que existen numerosas controversias al respecto. En primer lugar, existen personalidades de la diabetología que sugieren que el LADA es una forma de diabetes autoinmune, mientras que otros autores sugieren que es una forma intermedia de diabetes entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. El LADA clínicamente que se caracteriza por una diabetes tipo 2 con una falla secundaria antidiabéticos orales que es precoz en ausencia de causas reversibles de hiperglucemia que suele ser más frecuente en personas que tienen otras autoinmunopatías como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, y son pacientes que tienden a evolucionar más rápidamente hacia la insulinorequiliencia que los pacientes diabéticos tipo 2 clásicos. En estos pacientes hay autoanticuerpos y corresponden al 10% de todos los pacientes con diabetes tipo 2. El diagnóstico diferencial de las distintas formas de diabetes se basa principalmente en la clínica, pero la clínica no siempre es soberana, especialmente frente a ciertos cuadros genéticos, como por ejemplo las diabetes monogénicas, en las cuales es necesario completar el diagnóstico diferencial con test genéticos. Las herramientas más importantes para el diagnóstico diferencial son la clínica, el test de tolerancia a la glucosa oral, los anticuerpos contra la célula beta, el péptido C y la biología molecular. Muchas gracias por su atención.